vamos, 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 vamos. Lo tenemos aquí al profesor Humberto Mercado Ruiz, miembro de la Sociedad de Escritores y Poetas de Pando. La verdad, profe, un gusto de tenerlo aquí en el Consejo Municipal de Cobija. La verdad, personalmente para mí es un gusto tenerlo, un placer de poder compartir algunas preguntas que le voy a formular, saber lo que es el tema del departamento Pando, el de la capitalidad. Entonces, para nosotros, como concejales, para nosotros es un gusto tenerlo dentro del Consejo Municipal, profe. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Comparto su inquietud de ustedes como parte de la que tiene que ver con la historia, preservar, conservar, siempre tener presente las fechas históricas, ¿no? Que no pasen, que se haga mención, se haga referencia, y bien que ustedes están con relación al 29 de septiembre, ¿no? Sobre por qué Puerto Rico fue capital del departamento Pando y no así Cobija, ¿no? Y esa pregunta, esas inquietudes, y por qué, cuándo y quiénes intervinieron para que Cobija sea realmente la capital del departamento Pando. Entonces yo me alegra porque veo que ustedes están cuidando, preservando la cultura, no dejen pasar ningún acontecimiento, un hecho, y son hechos trascendentales de considerar importancia histórica, de relieve. Entonces yo le puedo decir, no sé los otros que han mencionado, pero cuando se creó la ley de la creación del departamento, o sea, Ley de la República del 24 de septiembre de 1938, durante la presidencia del teniente coronel Germán Bush Becerra. Entonces, en el artículo 2 de la ley, artículo 2 menciona que Cobija, que la capital del departamento Pando es Puerto Rico. ¿Por qué fue Puerto Rico? Podemos preguntarnos, y no fue Cobija, porque geopolíticamente, estratégicamente, Cobija tenía que tener ese nivel, esa jerarquía de una capital del departamento Pando y no Puerto Rico. Yo estoy con esa inquietud, esa preocupación, y yo mismo me decía, puede ser que hay tres versiones, ¿no? No sé si no lo han mencionado, no hay ningún libro, ni una referencia, ni un documento alguno que pude haber encontrado en ninguna parte, pero podemos especular o podemos tener esas tres versiones. Posiblemente sea que porque Puerto Rico era el centro del departamento Pando, el corazón, así como Cochabamba, el corazón de Bolivia, Puerto Rico, el corazón del departamento Pando, el centro. También estratégicamente porque Puerto Rico vinculado, ¿no? El río Tahuamano y el río Manuripe desembocan en Puerto Rico y forman el río Orton. Y seguramente por esa importancia fluvial de esos ríos que circulaba eran las carreteras. Se puede decir que ahora no solamente había la vía fluvial de los ríos, no había la vía fluvial terrestre, vía fluvial aérea. Y puede ser porque ese era Puerto Rico, que lo consideraron, ¿no? Que era el centro, el corazón del departamento Pando, el centro, ¿no? Lo pusieron. También puede ser que sea otra versión, que José Manuel Pando llegó a Puerto Rico el 2 de abril de 1902. Llegó ahí en el momento que la población de Puerto Rico iba a ser abandonado Puerto Rico por su población, porque tenían comunicación que ya venía José Plácido de Castro con 2,000 hombres bien armados, venían a invadir a Puerto Rico, y José Manuel Pando dejó la presidencia de la República, ¿no? Dejó a Aníbal Capriles como segundo vicepresidente, lo dejó en ejercicio como presidente, y él se vino personalmente y organizó la defensa en Puerto Rico, Palestina. En esos dos puntos, él preparó
la trinchera, preparado toda la defensa posible, porque él sabía que lo conocía, la estrategia de Plácido de Castro, conocía su maniobra, cómo él actuaba en la guerra, y hizo toda esa estrategia. Entonces puede ser por esta importancia histórica, ¿no?, que se haya designado a Puerto Rico como capital del departamento Pando, por esa presencia del general José Manuel Pando en el escenario de la guerra, ¿no? Porque imagínense usted, hablando un poquito, si no hubiera sido que José Manuel Pando, presidente de la República, tuviera en el escenario en Puerto Rico, hubiera organizado la defensa de Puerto Rico y Palestina, los brasileños iban a entrar por ese lado, iban a entrar a Río Madre de Dios, porque ese era el plan estratégico de Brasil, llegar hasta Río Madre de Dios. Y por acá también tuvimos nosotros, gracias a Dios, que tuvimos la columna Porvenir por este Alto Acre, por esta parte de aquí de Cobija a Volpebra. Fue por la columna Porvenir que la columna intervino en la batalla del 11 de octubre de 1902. Entonces nosotros no permitimos que también los brasileños entren por esta parte, para que también vaya con la misma finalidad, llegar al Río Madre de Dios. Entonces José Plácido Castro organizó dos grupos, ¿no? A le mandó acá aquí a Cobija, en Brasilea, todos esos límites, mandó que era Barraca Bahía, después era Puerto Bahía, después fue Puerto Cobija, fue población de Cobija. Él mandó 250 filibusteros, invasores aquí al almacén de Nicolás Suárez, que estaba en el Puerto Bahía, y donde está el mirador, un poquito más acá, ahí estaban los brasileños. Entonces esas dos acciones de la columna Porvenir y de José Manuel Pando no permitió que los brasileños avanzaran hasta el Río Madre de Dios, ¿no? Decirle era que si nos podía relatar de los inicios de cómo fue evolucionando el ámbito educativo, la salud, la cultura, la integración dentro de nuestro departamento, ¿no? Eso también es importante nosotros dar a conocer y conocer más que todo de ustedes, que son los conocedores de la historia de nuestro departamento, ¿no? Bueno, yo tengo el primer libro que edité fue Origen Histórico del Departamento Pando, ¿no? Porque todo tiene su origen, ¿no? Todo tiene su principio, su origen. Y estoy en esa elaboración de 3 tomos, ¿no? El primer tomo es la delegación de Río Purús y de Río Madre de Dios, que se creó en 1890 hasta 1900, 10 años. De 1900 a 1937, 38 ya fue territorio nacional de Colonia del Noroeste. Tuvimos ahí todo ese tiempo guerras, ¿no? Tuvimos que defender el territorio a consecuencia de la actitud del general Mariano Melgarejo Valencia, que donó al Estado, no, ¿cómo se llama? Imperio del Brasil, 250,000 kilómetros. Nosotros llegábamos territorialmente, lo que era antes del Imperio Incaico, llegábamos nosotros, colindábamos con el Amazonas. El límite natural de Bolivia con el Brasil era el río Amazonas. Ahí, a la margen derecha, era lo que era hasta el Imperio Incaico, que nosotros llegamos, que nos correspondía cuando nos independizamos del Imperio de España, de la Corona de España, ¿no? Y al frente teníamos al estado del Amazonas, ¿no? Con su capital Manaus. Hasta ahí llegamos. Este absurdo de general Mariano Melgarejo, que era presidente de la República, donó 250,000 kilómetros. Entonces se recorrió la línea del norte ya al sur, y debido a eso los brasileños, como le digo, la intención era porque la disputa por la goma, ¿no? El factor goma, el factor económico, porque el Brasil atravesó una crisis económica terrible, ¿no? Muchos se vinieron acá porque el Brasil no tenía esa riqueza. Entonces, se puede decir,
el Acre, el territorio del Acre era rico en árboles gomales, tenía una riqueza enorme. Y por ahí venían por las embarcaciones que Nicolás Suárez, ahí en la Barraca Bahía, ahí él le puso Puerto Bahía, con referencia que ya había Barraca Bahía, le puso un Puerto Bahía. Un pequeño puerto hizo que ya venían y en pequeña escala ya se explotaba la goma, ¿no? Porque vinieron estos Nicolás Suárez Cruceño, ahí se estableció porque ese lugar que ahí estaba ubicado era de la familia Adriázola, eran unos cruceños que vinieron buscando la riqueza del oro negro por el valor económico, ¿no? De la goma, la bolacha. Y ahí se organizó y después ya vino el José Manuel Pando, creo ya por recomendaciones de los empresarios de San Vicente, de toda esa zona, que los brasileros seguían molestando a los nacionales. Entonces ya José Manuel Pando se vino él estaba en Navaque, se vino a porvenir, porque nosotros nada, miren cómo hemos pasado atravesando tantas dificultades, porque el primer delegado de la delegación de Río Purú, Madre de Dios, fue Lisiámaco Gutiérrez, y él se debía haber establecido en el barracón Orton, pero él, por disputa con el doctor Antonio Bacadía, él se trasladó a Gibraltar. Entonces no estaba la capital no estaba en Cobija, estaba en Riberalta, de la delegación de Río Madre de Dios, debería estar en el barracón Orton, pero Lisiámaco, por desacuerdo con esto, lo llevó a Riberalta y estuvo de 1896 hasta 1915, y otro Gutiérrez en 1915 lo trasladó acá a Cobija, el asiento delegacional ya fue Cobija, porque Cobija era asiento nomás, Cobija era Puerto Acre, se lo llamaba Puerto Acre nada más, porque después que Melgarejo regaló este territorio tan extenso, recorrimos la línea con el Brasil, ya con línea Cuña Gómez, ¿no? Porque fue un capitán de ejército de Brasil que descubrió como se dice, el río Yavarí, que era el límite del río Yavarí hasta el río, venía nuestra línea hasta Villavella, y trazaron una línea los brasileños sabiendo y conociendo eso. Entonces nos cerraron al trazar esa línea de Yavarí, del río Yavarí, que desemboca al río Amazonas, trazaron hasta Villavella, y en Villavella ahí se une el río Mamoré con el río Beni y forman el río Madera, y nos cerraron pues el puerto, que ahí todo a la margen izquierda del río Madera era parte de Bolivia, iba hasta Puerto San Antonio, y de Puerto San Antonio iba hasta el Amazonas. Profe, y con esos relatos que usted nos da de la historia de la creación de nuestro departamento, ¿no? ¿Nos puede decir, digamos, cómo antes era la educación, la salud, la cultura, y cómo ha venido evolucionando, cómo estamos en estos años, cómo ha cambiado? Si nos puede dar un breve relato de cómo ha evolucionado, ¿no? Como le digo, en tema de la salud, la cultura, la educación. Todo dependía de Nicolás Suárez. Toda esta extensión territorial del departamento Pando, que es 63.827 kilómetros cuadrados, era administrado por Nicolás Suárez. Él tenía su administrador en la barraca. Entonces él pagaba, él traía a los mejores médicos. Él traía, acá era considerado como la perla del Acre, tenía muchos denominativos, la princesita de no sé qué, y un montón unos 7 o 11 denominativos de esta región.
Entonces Nicolás Suárez era el encargado de ver esa la salud, él le traía médicos de Francia, Inglaterra, entonces para que hagan sus estudios, sus levantamientos, todo eso. Y la educación también era también financiada por Nicolás Suárez, por la escuela, se le pagaba a los maestros. Aquí esta escuela Padilla solamente era escuela para niñas, ¿no? Entonces, pero teníamos una escuela. Una escuela nomás tenía la Juana Zubí de Padilla, ¿no? Y solamente era para mujeres, ¿no? Y después ya fue creándose el nivel, ya el colegio Guacarí, y fueron aumentando y agregándose de acuerdo al crecimiento poblacional de los estudiantes, ¿no? Pero aquí el sustento de todo lo que tenemos nosotros fue la goma. Nicolás Suárez ya falleció en 1941 más o menos, entonces ya él tenía mucho, aportamos para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿no? Aportamos, había todavía, y esto se acabó el auge de la goma y no quedó un beneficio alguno, porque al fin y al cabo era Nicolás Suárez el que administraba sus barracas, ¿no? Porque cuando él murió no tenía condición económica para pagar los beneficios sociales a sus funcionarios, a sus administradores. Don Ernesto Eduardo, que quizás ustedes lo conocieron, Ernesto Eduardo era uno de sus administradores en Filadelfia. Debido a que él no pudo pagar los beneficios sociales, él le dio esta parte de Villamonte, esos terrenos, porque él no pudo y ya no tenía condiciones económicas, ¿no? Entonces, todavía Nicolás Suárez hasta su muerte mantuvo en todo el territorio del departamento Pando unos 2.000 más o menos filingueros, pero se dice mucho, digamos, ahí tiene mucha situación de Nicolás Suárez, se dice mucho que el trato, porque él tenía un nivel de administración, tenía sus capataces, tenía gente que también controlaba, porque de alguna manera se evitó en el tiempo de Nicolás Suárez derrumbar, no se hacía Chaco. Todos venían de Inglaterra, Francia, las mercaderías, los mejores zapatos, los mejores perfumes, las mejores mercaderías, todo venía de allá, en embarcaciones, las chatas, navíos, todo, embarcaciones a vapor, decía a vapor porque era el vapor que lo hacía funcionar esta maquinaria, ¿no? Leña verde, leña de árboles verdes, le colocaban ahí, tenían su espacio ahí, metían la leña verde, le metían fuego, y eso provocaba con el agua el calentamiento y producía el vapor que hacía funcionar las embarcaciones. Profe, caldero le llamaban ese depósito, ¿no? Profe, hablando de la salud, usted manifestaba, ¿no?, y relataba de que venían médicos de Francia, ¿no?, de otros lugares de Europa venían, ¿no? Aquí sabíamos de que funcionaba un solo hospital, ¿no? ¿Cómo funcionaba, profe? Bueno, aquí no había el Roberto Galindo, ¿no? El primer hospital no había. Cuando llegó recién en 1939, 40 más o menos, ahí recién aquí, ¿no? Que aquí estaba establecido, aquí era donde claro, aquí era el primer hospital militar, porque el doctor Roberto Galindo Terán era médico sanitario, médico de sanidad, ¿no? Él fue el que hizo el primero, el que vino de Cochabambino, vino y se instaló, y él fundó aquí, ¿no? Construyó aquí donde es actualmente, ¿no? Aquí atrás había un leprosario, habían leprosos ahí, que son aquí al lado, sí, aquí al lado había, ¿no?, leprosario, donde está el hospital Hernán Mesuti Rivera, ¿no?, tercer nivel. Había un leprosario que solo visitaban las monjas y los curas, porque no se aproximaba a la gente, ¿no? Y porque no había hospital de ningún nivel. Y hubo una vez que ustedes, si lo leyeron el libro del doctor Villavicencio, ¿no?, Los Mangos, dice, ¿no? Había por acá, en la zona de Mapajo, había una especie de un hospital, así, no un hospital, casi una posta, ¿no?, que ahí la gente recurría, morían la gente, y parece que hubo epidemia, y a raíz de eso, de esa mortandad que hubo, porque había un señor que en su carretón enterraba a los muertos, ¿no?
sacaba a los muertos. Y Profe, también hablando de la cultura, ¿no? ¿Cómo eran antes, en esta época, del tema de los carnavales, las fiestas que hacían dentro de nuestro apartamento? ¿Cómo eran? ¿Nos puede relatar? sí, Aviera era muy, se puede decir, ¿cómo se puede? No era, la gente esperaba el carnaval. Era esperado el carnaval. Sí, era esperado, muy solicitado. La verdad que ahora hay una comparsa o dos lo máximo, ¿no? Pero sí, habían antes 4 o 5 comparsas, ¿no? Y participaron los de Basilea acá y los de acá en Basilea. Había ese intercambio, ¿no? De los carnavales, y habían pues los músicos, los torricos y todo que eso, y había... Y ese grupo carnavalero, Las Negras, también habían... Porque el único de la época antigua que tenemos es el grupo carnavalero Las Negras, ¿no? Sí, ella ¿no? Doña Elena, viuda de Ishikawa, ¿no? Ella dirigía ese grupo, ella Cochabambina también, y venían... La verdad que era... Como había la calle, era barro, la calle era así, había dificultades, y muchas veces se lo metían a la gente, por ahí le metían agua y le metían el barro, o jugaban con barro. Bueno, las cosas eran así, ¿no? Y se amanecían las fiestas, había mucha actividad. Porque, honorable, imagínese usted, donde no hay plata, no hay entusiasmo, no hay deseo de hacer nada, ¿no? ¿Quién quiere hacer una fiesta ahora, una actividad? Y antes había plata, como se dice, sobraba para botar arriba. La gente trabajaban, los cargadores que cargaban, que venían los navíos grandes, ellos descargaban los navíos 3 días de trabajo. Imagínense el tiempo que ellos, lo que recibían, la retribución económica en libras esterlinas, que era la moneda oficial que circulaba acá en el territorio de Colonia. Imagínese usted que había tanta plata que la gente salía y se iba de noche bien vestido, iban a los restaurantes, a los bares, a los locales, porque venían las mejores bailarinas de Francia, Inglaterra, venían los mejores artistas. Era una cosa emocionante. ¿Por qué? Porque la gente tenía plata. Profe, ¿usted era soltero ese tiempo o no? Sí, siempre he sido soltero, ¿no? Entonces, se jugaban bolachas. Los dos siguen siendo solteros. Claro, no, pues, es que una me chamocó los sentimientos y la otra me la quemó, ¿para qué, mano? Entonces, ¿para qué pensar, no, en que digamos que iban a comer mañana? Ya lo tenían, porque imagínense, las personas por lo general antiguamente se aprovisionaban. Compraban productos para la canasta familiar para la duración de un mes. Ese mes estaban tranquilos, no necesitaban comprar. Entonces había previsión, había plata, había alegría, había entusiasmo, había todo. Muy bien, profe. Nuevamente agradecer en nombre de la presidencia del Consejo Municipal, a nombre de todos los concejales, agradecerle por estar presente, por hacernos conocer la historia de nuestro departamento Pando. Personalmente es un gusto, un placer tenerlo aquí y poder compartir con usted lo que es la creación de nuestro departamento Pando. Muchas gracias, profesor, de todo corazón. Esperemos que Dios me lo bendiga, lo proteja y que lo podamos tener muchos años más a usted, profe, acá. La verdad es que muy grato poder estar y compartir con usted estos momentos.